sino que realmente tiene que ser un cristiano. Y maravillosamente nos hemos deleitado en la enseñanza de estos días. Partimos hablando acerca del crecimiento en la espiritualidad y entender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad grande, hermano, en su vida devocional y en su vida como miembro de una congregación para poder crecer espiritualmente, porque sentado en el living de la casa uno no crece espiritualmente. Tiene que vivir y habitar en comunidad, tiene que ser parte de una congregación para que pueda tener crecimiento espiritual. Luego la semana siguiente hablamos de la importancia de crecer en la adoración. Y dijimos y preguntamos, ¿cuánto adoramos la semana pasada? Porque la gente cree que adorar es cuando venimos al culto. La gente cree que adorar es solo cuando venimos a la iglesia, pero la verdad que los cristianos que entendemos la Escritura sabemos que las 24 horas del día estamos en presencia del Señor y que todo lo que hacemos en alguna manera es adoración a Dios. Por eso Pablo dice, así sea que vayas a beber o vayas a comer, hazlo para la gloria de Dios. O sea que entendemos que ser un cristiano y entendemos que ser iglesia es más que venir y cantar y congregarse, es tener una vida diaria de entrega, de sometimiento a la voluntad de Dios, porque en el fondo eso es alguien que adora, es alguien que se está sometiendo a la voluntad de un ser superior, en este caso, nuestro Dios. Y dijimos y usamos la palabra griega proskuneo en adoración, porque un proskuneo es alguien que se inclina ante una autoridad superior. O sea, nuestra vida es una vida de reverencia ante Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que conquistemos, en todo lo que podamos hacer, siempre en reverencia ante Dios, porque lo que hacemos lo hacemos a través de la ayuda de Dios. Y hoy día vamos a continuar y vamos a ver la importancia, hermanos, de crecer en conocimiento. El apóstol Pablo encarga, ¿verdad?, a uno de sus discípulos y le dice que tiene que crecer para que ya no sea un niño fluctuante, llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina que muchas veces los hombres emplean para engañar y que muchas veces son usados con astucia, entrando y metiendo error a veces en la congregación o a veces en la vida personal de las personas. Hablaba el otro día con un pastor amigo, también maestro teólogo, y hablábamos y veíamos, hermano, que realmente la iglesia, por todos los años y siglos que ha tenido de existencia y de caminar, siempre ha tenido la influencia de la sociedad y la influencia del mundo en sus puertas. Siempre. Cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta, bueno, en este año vamos a tratar de estudiar la historia de la iglesia como congregación, pero cuando uno va a la historia de la iglesia y uno va a los años que estaba, ¿verdad?, Antíoco Epífanes, dice la historia que los sacerdotes dejaban su trabajo en el templo para ir y correr desnudos, igual como lo hacían los atletas griegos. Eso ocurre en la historia del pueblo de Israel. Los sacerdotes se sacaban sus efos, su túnica, e iban y corrían igual como lo hacían los griegos, ¿verdad?, de las competencias. Y de alguna manera se fue prevaricando y se fue mundanalizando y se fue metiendo la cultura helenística, la cultura griega en la iglesia. Hoy día nosotros no estamos ante una realidad tan diferente, hermano. El mundo sí o sí nos permea. El mundo sí o sí nos afecta. El mundo sí o sí a veces nos absorbe. Y eso es algo que humanamente es difícil, a veces se vuelve imposible poder evitarlo, hermano. Nuestros hermanos que trabajan en faena tienen 7 días para estar entre gente que habla garabato, entre gente que es mal educada, entre gente que tiene diferentes tipos de prácticas. Y ellos tienen que convivir 7 días con ese tipo de personas. No es fácil. No es fácil. Imagínense para nosotros que nos movemos aquí en la ciudad, que nos movemos en un ambiente familiar, que nos movemos en algún círculo que es continuo, a veces se vuelve difícil. Entonces cada uno de nosotros tiene que aprender y tiene que entender, hermano, que esta es una carrera en la cual vamos a tener que tener algún grado de esfuerzo. Dios hace lo imposible.
Pero yo tengo que hacer lo posible. Lo que está en mis manos, lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo esforzarme, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios. Entonces, si hay algo en lo que la iglesia tiene que echar mano, es en la Escritura. Si algo a usted le va a fortalecer y si algo a usted le va a mantener, hermano, de alguna manera enrielado en el camino de la fe, es la palabra de Dios. ¿Cuánto de Biblia consumió usted la semana pasada? A ver si alguno se atreve a respondernos. ¿Cuánto de Biblia consume usted normalmente? ¿Cuántos de los que están aquí leen la Biblia todos los días? Levánteme la mano. Todos los días. No le estoy diciendo que lea tantos capítulos, no, que solo tome su Biblia todos los días para leer aunque sea un versículo. Levante la mano, por favor, déjeme ver, a ver, para ver con cuántos puedo hablar esta mañana. Es necesario que vayamos ahí a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El día jueves a nosotros se nos estuvo enseñando que a través de la palabra de Dios se mostró y se manifestó su poder absoluto en la creación. Dios dijo, sea esto, y eso fue. Porque de alguna manera su palabra tiene autoridad y su palabra tiene poder. ¿Por qué es tan importante el aporte bíblico en la vida del cristiano? ¿Por qué es tan importante, hermano, ese ingerir? Por eso le puse esta mañana ingerir, para llamar más la atención de usted y no solamente leer la Biblia, sino ingerirla. ¿A usted le sirve de algo que usted tenga un botiquín en casa con todos los remedios que usted debe tomar, pero si usted solamente los mira todo el día, cree que le va a hacer algún efecto? Si usted tiene su metformina ahí en la mesa y usted es diabético y solamente la observa y la mira, ¿le va a producir algún efecto? No. ¿Qué tiene que hacer usted con ese medicamento? Ingerir. Si usted tiene hambre y se sienta a la mesa y solo observa ese pan con queso y jamón y lo observa, ¿se le va a pasar el hambre? ¿Qué tiene que hacer? Ingerirlo. Bueno, lo mismo es la palabra del Señor. Tenemos, hermano, que ingerir la palabra del Señor, porque eso es lo que a nosotros nos va a sostener y eso es lo que a nosotros nos va a alimentar. De alguna manera, es importante que nosotros podamos entender dos cosas que son fundamentales: escuchar y leer la palabra de Dios. Dos prácticas dentro de las cuales son como más importantes, porque hay otras, pero que podríamos hacerlo de manera diferente, como es el memorizar la Escritura. Yo no tengo la misma habilidad que usted tiene de memorizar. Yo estoy luchando este último tiempo con mi memoria porque hay cosas que se me olvidan y se me van. Pero muchos de ustedes tienen una buena mente y para ustedes sería muy fácil y muy maravilloso memorizar la Escritura, y eso le va a ayudar muchísimo. Porque van a haber momentos donde usted no va a tener la Biblia en la mano, pero va a ser forzado a poder traducir o a poder manifestar la Escritura o a poder traer a colación lo que es la Escritura, la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Jesús no andaba allí con el rollo, ¿verdad?, escrito del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, el rollo mide más de casi 3 metros. Imagínense que Jesús ande con un rollito de eso de 3 metros, así como una alfombra en la espalda. No. Jesús dijo, escrito está. ¿Por qué? Porque estaba ya en su corazón y en su mente. Primero que nada, ¿por qué es importante, hermanos, lo que es el estudio de la palabra del Señor? Cada uno de nosotros debiera tener una muy buena Biblia. Más que un buen celular, una muy buena Biblia. La verdad es que hoy día hay muchas Biblias, hermanos, que son un gran aporte. Biblias de estudio, Biblia para mujeres, Biblia para jóvenes, Biblia de todo lo que usted quiera, hermanos, Biblias hay hoy día para poder instruirse en la palabra del Señor. Cada uno de nosotros es importante que tenga su Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra práctica correcta de todas las disciplinas espirituales va a fluir siempre del amor que tenemos nosotros por la palabra
de Dios. Y primero que nada, ¿por qué? Porque Dios nos regala el nuevo nacimiento mediante la Escritura. No puede haber conversión en la iglesia si no hay exposición de la palabra del Señor. Todo lo demás, hermano, es pasajero. Todo lo demás fluye, todo lo demás es efímero, pero lo que trae nacimiento en el corazón de una persona es la exposición de la palabra de Dios. Por ahí alguien me preguntó una vez y me dijo, bueno, pastor, pero hay gente en la Biblia a la cual Dios se le aparece en sueños. Hay gente en la Biblia a la cual Dios se le aparece en una revelación, en una visión. Sí, pero no es siempre. Son casos excepcionales. Son casos especiales en lo que Dios ha manifestado. Una teofanía, como se le conoce, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta al ser humano, una teofanía como la que tuvo Isaías. Isaías tuvo una teofanía tremenda que su vida cambió desde ese día en adelante. Él dijo, soy un hombre muerto. Cuando tiene esa maravillosa experiencia espiritual, cuando ve los serafines. Él dice, soy un hombre muerto porque aunque soy de labios inmundos, el Señor se ha manifestado a mí. Entonces, no siempre, hermano, la generalización es esa. No siempre podemos generalizar. Ah, no, si el Señor puede que a mi hijo se le revele en un sueño, es poco probable. Ah, no, puede que se le manifieste en una visión, es poco probable. Puede ser, pero no va a ocurrir siempre así. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido salvar al pecador a través de la locura de la predicación. Primero, la Biblia es crítica para la vida cristiana porque la Escritura es el medio que Dios usa para producir nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque habéis nacido de nuevo, no de una semilla perecedera, sino de imperecedero por medio de la palabra viva y duradera de Dios. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos ha dado vida espiritual? El poder de la palabra de Dios, que en algún momento de nuestra vida, un predicador, tal vez no con mucha elocuencia, o un predicador tal vez no muy capacitado, pero que fue usado por Dios para poder hablarnos en un determinado momento de nuestra vida. Es la palabra de Dios, hermano. Por eso es que no nos podemos cansar. Los predicadores, los maestros, los pastores, no nos podemos cansar de predicar la palabra de Dios. Y es que a veces la gente de alguna manera dice, oye, pero si eso ya me lo enseñaron, pero es necesario recordártelo. Es necesario darte pincelada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que a nosotros como iglesia nos da vida. Nos enseña, nos capacita, nos forma. Las actividades son una evidencia de que somos cuerpo de Cristo, pero las actividades no son las que le dan vida a la iglesia. Conozco iglesias donde se pasan las actividades de domingo a domingo, pero la gente está más muerta de lo que muchos esperan y piensan. Porque no son las actividades, hermano, las que dicen o las que miden el nivel de espiritualidad de una iglesia, sino que lo es la exposición de la palabra del Señor. La conversión siempre ocurre, con lentes se ve mejor, ¿verdad? Algo faltaba y dice, ¿qué falta? La conversión siempre ocurre en conjunción con la verdad de la Escritura, siendo leídas o oídas y luego creídas. ¿Qué significa el Evangelio? El apóstol Pablo dice, ¿cómo irán? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán o cómo irán si no fueran enviados? Por eso dice que son bienaventurados los pies de aquellos que van, caminan y anuncian el Evangelio de la paz. El Evangelio significa buenas noticias. Levánteme la mano esta mañana a todos los que creen que el mundo necesita buenas noticias. O que deprimente es encender el televisor en la mañana y ver tanto bombardeo, guerra, delincuencia. Ayer nomás se murieron como 10 en Santiago, balaceras en discotecas, un montón de lugares. Eso es terrible, es deprimente. Pero el Evangelio es una novedad de vida, el Evangelio es una buena noticia. Y tú y yo somos portadores de la buena noticia. ¿Cuántos se sienten privilegiados por eso? Es la noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y nos enteramos de esa noticia. ¿Cómo se enteró usted de esa noticia?
¿Cómo se enteró usted de que alguien murió por usted? ¿Cómo se enteró usted de que un personaje fue a la cruz hace más de 2000 años y se llevó y cargó nuestro pecado? ¿Cómo usted se enteró de eso? A través de la palabra. Alguien se lo enseñó, alguien se lo predicó, a alguien se lo escuchó. En otras palabras, hermano, el cristianismo es una manifestación revelada de la gracia de Dios. Eso es el cristianismo. ¿Por qué? Porque la Biblia revela cómo Dios es perfectamente santo y justo. Nos revela nuestra pecaminosidad y cómo merecemos el justo juicio de Dios por nuestra rebelión contra Él. La Biblia es clara en eso. La Biblia no le dice al pecador, Dios te ama. La Biblia le dice al pecador, Dios está airado contigo todos los días. Porque hemos transgredido, porque hemos pecado, porque hemos fallado. Entonces necesitamos que el pecador se vuelva a Dios. Necesitamos que el pecador retome el buen camino, pero eso se va a conseguir a través de la palabra de Dios. A través de que le digamos al pecador que está mal y que está en pecado. Porque si le decimos que Dios lo ama, el tipo va a venir a la iglesia y va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Pero si tú le dices que Dios está de alguna manera airado con él por sus pecados, entonces la cosa cambia y el mensaje absolutamente es diferente. Por nuestros pecados merecemos el justo juicio de Dios. ¿Cuál era el justo juicio de Dios para nosotros? El infierno, aunque duela y cueste decirlo. Lo que nosotros merecíamos era el infierno por nuestro justo juicio delante de Dios. Pero Él también nos enseña que Dios está lleno de misericordia y compasión. Levánteme la mano todos los que han sentido en su vida este último tiempo la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos ya ni siquiera deberíamos estar aquí? Porque nuestra maldad y nuestros pecados eran muchos. Nuestros caminos eran torcidos, eran malos. Pero se mostró que la misericordia. Pagar y dar no lo que merecemos, sino que lo que Él quiere. Amor, misericordia. Compasión. ¿Cuánto han sentido la compasión de Dios este último tiempo? Aprendemos que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra única esperanza es arrepentirnos y confiar en Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Según la Escritura, y después de 3 días resucitó de los muertos. Según la Escritura, la Biblia nos anima a venir a Jesús, en quien encontramos vida, gozo y paz. ¿Cómo nosotros creemos que Cristo resucitó al 3er día? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque ese es un hecho histórico. Porque es parte de la historia. Porque no solo está de alguna manera en la Biblia, sino que también hay parte de la literatura que así lo dice. La Escritura dice que después de haber resucitado se apareció a más de 500 personas. O sea, no fue algo entre 4 paredes, sino que fue mostrado, hermano, a la sociedad y fue testificado. La resurrección de Cristo existió, porque si no hubiera habido resurrección, aquí estamos perdiendo el tiempo. Si no hubiera habido resurrección, vana sería nuestra fe y el evangelio sería mentiroso. Pero como Él resucitó, nosotros estamos esperando también un día cuando nos toque morir, resucitar al igual como Él lo hizo. ¿Cuántos creen esa doctrina? ¿O alguno cree en el sueño, la aniquilación del alma? ¿Como los adventistas? ¿Alguien cree que uno se muere y nada más? ¿Cuántos creen que después que uno parte hay un cielo y un infierno? Levante la mano. ¿Cuántos creen que hay un cielo y un infierno? Amén. Y que de alguna manera se va a estar una eternidad en uno de los dos. Así que la Biblia te anima ¿a qué? A venir a Jesús. ¿A quién encontramos y en quién encontramos vida, gozo y paz? La idea, hermanos, y el sueño de todo líder y de todo pastor es que la iglesia se enamore de la Escritura. Oye, yo sueño con una iglesia que sea bíblica, pero no solo con el letrero, hermano, sino que la gente de verdad sea bíblica. Que la gente de verdad consuma Biblia, que la gente lea Biblia,
que la gente te pare y te pregunte, pastor, ¿qué significa esto que está acá? Que no lo entiendo. Pocas veces pasa. Eso dice que no lee mucho la Biblia. De otros lugares, de otras partes del país, incluso de otros países, hay gente que me habla y me dice, pastor, mire, no entiendo esto, ¿me puede ayudar? Yo no tengo problema en sentarme por ahí donde quiera que yo ande. Hermana Geraldine siempre me hace preguntas. Y más de alguna vez me ha encontrado por ahí en mi rutina de ejercicio. ¿Sabe lo que yo he hecho? Busco sombra, saco el celular, ahí en mi rutina de ejercicio, hermana Geraldine. Y ahí le he respondido enseguida, a la hora que usted me ha preguntado. Gente así me gustaría tener por montones, hermano. Porque eso dice que lee la Biblia. Y que no solo se queda con los sermones que le entregamos el jueves y el domingo. ¿Ves cómo estaríamos espiritualmente perdidos y desanimados si Dios nos hubiera revelado a nosotros en su palabra? ¿Ha pensado usted alguna vez si el Señor no hubiera llegado a su vida con la palabra? ¿Dónde estaría hoy? Mejor ni me diga. ¿Dónde estaría? Segundo, tercer, cuarto matrimonio estarían algunos de ustedes. Porque eran adúlteros. Porque les gustaba la traición, les gustaban muchas cosas. Otros estarían con problemas de alcohol, alcoholizados. Otros estarían por ahí durmiendo en la calle porque la droga los llevó allá. La realidad nuestra, hermano, realmente sería muy diferente si nosotros no hubiéramos sido animados o la palabra no se hubiera revelado en nuestra vida. Así que cuando yo entiendo eso, yo amo la palabra de Dios porque ella es la que me dio vida y ella es a través de la cual Dios me perdonó. Y hoy disfruto de una familia y hoy disfruto de una relación correcta con Dios. Antes me andaba escondiendo de Dios. Antes veía a los hermanitos pentecostales predicar en la calle y yo me sentía tan avergonzado que me cambiaba de vereda. O doblaba la esquina anterior, porque no faltaba, ¿verdad? En mis inicios yo fui también pentecostal y a los 8 años yo tocaba guitarra y andaba predicando en la calle a los 8 años. Cuando ya fui grandecito, me di más de 1,70 m, me creí dueño del mundo, no le escuchaba a mi papá, hice tanta burrada y tanta tontera que después veía a los mismos hermanos con los cuales yo salía, los veía y no me iba a mostrar, pues, hermano. Esa era mi realidad, pero cuando el Señor apareció, cuando reveló su palabra a mi vida, todo cambió. Por eso le alabamos a Dios. Alabémosle. ¿Por qué? Porque nos ha dado su palabra, que es buena. ¿Y cómo es? Buena y perfecta. La palabra de Dios es buena y es perfecta. Así que tenemos que amar la palabra de Dios y tenemos que de alguna manera, hermanos, ingerirla, porque a través de ella viene la salvación. Por eso el Salmo y el texto dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Cuando tú tomas la Biblia y cuando tú la abres en tu casa y comienzas a manifestarla y comienzas a leerla en la familia, tú le estás trayendo salvación a esa familia, aunque la salvación no depende de ti ni de mí, depende de Dios. Pero nosotros estamos poniendo allí en la mesa la posibilidad de que alguien sea salvo. Segundo, Dios nos sostiene en la vida cristiana a través de la Escritura. Levánteme la mano esta mañana, ¿cuánto han pasado momentos críticos y difíciles? Y no ha estado el pastor ahí para usted. Y no ha estado el presbítero para usted. Y no ha estado ningún hermano, ni su comadre, ni su compadre en la iglesia. Somos peruña y mugre en la iglesia. Pero cuando uno los necesita, no están, pues, hermano. ¿Y eso es algo malo? No, porque hay procesos en la vida donde Dios va a tener que apartarnos de todos para poder tratar personalmente con nosotros. Pero en esos momentos donde todos han desaparecido y no hay nadie a quien recurrir, ¿qué es lo que te va a sostener? La palabra te va a sostener. La Escritura es el medio que Dios usa para sostenernos, para nutrirnos en nuestra vida cristiana. Vemos esto en Primera de Pedro 2:2. Veamos, por favor, ¿qué dice Primera de Pedro 2:2? Desead, no escucho ni una Biblia, ¿que la entra Biblia? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual
¿Cómo es esa leche? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear, anhelar. Solo unos pocos versículos o versos de los que leímos. Como los bebés recién nacidos anhelan pura leche espiritual para que por ella crezcan en vuestra salvación. Tiene que haber un anhelo, tiene que haber un deseo en nosotros por la Escritura. La leche espiritual a la que se refiere Pedro no es otra cosa que la palabra de Dios. Así como un niño desea la leche necesaria para el crecimiento, también nosotros debemos anhelar una dieta regular de la palabra de Dios para madurar como cristianos. Nuestro progreso en la santificación depende de nuestro aporte bíblico. Depende de nuestro aporte bíblico cómo vamos a ir creciendo en la santificación. Yo no voy a poder ser un mejor cristiano si es que no leo la Biblia, porque es la Biblia la que me va a decir a mí cómo yo tengo que caminar y cómo yo tengo que conducirme. La analogía de la palabra de Dios sosteniendo comida y bebida se usa una y otra vez en la Biblia. Se usa muchas veces en la Biblia, hermano, la palabra como la comida, como la bebida. ¿Por qué? Porque la comida y la bebida son esencial en nuestra nutrición diaria. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3? Te humilló y te hizo tener hambre y te dio maná que ni tú ni tu padre habías conocido. ¿Para qué? Para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tenemos al pueblo de Israel en el desierto, hermanos, diciendo y quejándose, murmurando contra Moisés. Allá teníamos pan, allá teníamos carne, acá comemos un pan liviano como era el maná. Pero lo que Dios le quería enseñar y lo que Dios le quería mostrar no era el sabor ni la calidad del maná, sino que lo que Dios le quería enseñar era que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías capítulo 15. Cuando llegaron tus palabras yo las comí y ellas fueron para mí mi deleite de corazón, porque yo llevo tu nombre, Jehová Dios Todopoderoso. Mire, cuando tú y yo somos cristianos que comúnmente consumimos Biblia, la Biblia se vuelve para nosotros un deleite. La Biblia se vuelve para nosotros algo grato, un deleite. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender y tenemos que llegar a practicar, hermanos. Aquellos que consumen de alguna manera, como está la tecnología hoy día, alguna aplicación. Aquellos que consumen Netflix. ¿Sí o no que en Netflix usted se pone a mirar una serie y lo va atrapando? Y lo hacen y lo organizan de tal manera que en la última parte del capítulo viene una intriga y te deja metido. ¿Para qué? Para que tengas ganas de seguir viendo el otro. Hermano, hay gente que se puede pasar toda una tarde viendo Netflix. Pues pastor, ¿usted estaba ahí? No estaba ahí, pero yo sé que es así. Hay gente que se duerme tarde por la noche consumiendo redes sociales. Pero ¿cuánta Biblia leyó usted ese día? Como para haber perdido toda la tarde viendo Netflix. ¿Cuánta Biblia leyó usted ese día como para dormirse 2 o 3 de la mañana viendo videos, viendo TikTok, viendo Instagram? Muchas veces somos poco sabios, hermanos, y perdemos el tiempo. Y luego comentamos y nos quejamos, es que me siento débil, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cómo va a sentir débil, hermano, si no lee su Biblia? La iglesia no tiene por qué sentirse responsable de que usted se sienta débil. Usted tiene que preocuparse de tomar y de leer su Biblia. Porque eso a usted lo va a nutrir. Eso le va a dar en los momentos más difíciles, hermano. Le va a enseñar y lo va a llevar a tomar decisiones. Así como necesitamos una dieta regular de alimentos para mantenernos sanos. ¿Cuántos aquí tienen o siguen una dieta regular? Cuando a mí me mandaron a una nutricionista salí llorando, pues, hermano. Que coma 100 gramos de esto, 100... Si en mi vida he sido comedor, pues, hermano. Pero como todos nosotros necesitamos una dieta
regular de alimentos. ¿Para qué son los alimentos? Para mantenernos físicamente. Por ahí alguien dice que nos enfermamos por lo que comemos. No sé si tendrá razón o no. También debemos alimentarnos diariamente ¿en qué? En la palabra de Dios. Por el bien de nuestra salud espiritual. ¿Cuántos creen que su salud espiritual muchas veces está en riesgo? Sí. A veces andamos tiritando, hermano, espiritualmente. Críticos. La comida que consumimos con la boca nos satisface temporalmente, pero el aprendizaje de Dios, de su palabra, tiene un valor eterno. Por eso es que cuando Jesús está ahí en la tentación en el desierto, el enemigo aparece. Imagínense, hermano, una persona normal, 40 días sin comer. Y le dicen, oye, dile a las piedras que se conviertan en pan. Es una tentación y una oferta, pero para cualquiera. ¿Pero qué dice Jesús? Escrito está, dijo él. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor estaba enraizada y estaba almacenada en su vida. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana valoran la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana aman la palabra de Dios? Ojalá los domingos se predicara 2 horas y se cantara 10 minutos. ¿Cuántos de eso? Nos gusta más cantar, ¿verdad?, que oír la palabra de Dios. ¿Y por qué serán así? Bueno, es parte de nuestra liturgia. Harto canto. Y al predicador lo miramos feo en 45 minutos que ya lleva hablando. Pero tenemos, hermanos, que aprender que tenemos que consumir palabra de Dios. Ahora, para ello hay que prepararse. Prepararse para recibir la palabra de Dios. Ángelo ayer compartió un pequeño video, no sé si alguno de ustedes lo vio, los que usan Facebook, los más viejitos. Tremendo, del pastor Sugel Michelin. Que él dice, cuando tú vas a la iglesia, en el camino vas conduciendo y anda pidiéndole a Dios que Dios use ese predicador. ¿Para qué? Para que él trace bien la escritura, para que él te alimente a través de la palabra, para que él te dirija y te guíe. Pero él dice, tú también tienes que hacer un par de cositas. Y voy a hablar ahora de algunas de esas cositas. En un segundo vamos a pensar a través de varias maneras de pasar tiempo en y con la Biblia. Vamos a hablar acerca de lo que debe ser la disposición de nuestro corazón hacia la Escritura, con el fin de que realmente tengamos beneficio de la palabra de Dios. Yo tenía hace años acá un diácono, no sé si le he compartido antes, le he dicho. Ya no está hoy. Pero cuando venía alguien de fuera y tenía la oportunidad de predicar, ese loco se sentaba ahí atrás y empezaba, pues eso yo ya lo sé. Pero eso yo ya lo sé, eso yo lo he enseñado. Y estaba toda la predicación luchando y atrás, soberbio el tipo. Al único que escuchaba era a mí porque tenía que someterse. Pero a los demás lo hacía pedazo y lo cuestionaba todo. Una mala disposición para reverenciar la Escritura. Cuando nosotros vamos a ser predicados, tenemos que tener una actitud reverente. Reverente, hermano. ¿Qué significa eso? Una actitud de respeto, una actitud de reverencia ante la palabra del Señor. No importa que a usted no le caiga bien el predicador. Porque como dice la verdad la canción, nosotros no somos monedita de oro, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar como iglesia de eso? Reverenciar la Escritura, que es la palabra del Señor. Primero debemos reverenciar la Escritura porque es la palabra de Dios. Ahora, si alguien se para aquí a contar una historia o no sé, anduve en un viaje y aquí allá, bueno, usted parece y salga para afuera. Pero si a usted le están ministrando la palabra de Dios, usted tiene que ser reverente. Debemos reverenciar la Escritura porque es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, ¿cómo es? Infalible, no falla. Suficiente y autorizada porque es revelación de Dios. No debemos acercarnos a la Biblia de una manera vacilante o una manera descuidada. Vacilante o descuidada. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, de lo que estamos leyendo y los predicadores seguros de lo que estamos enseñando.
Y no de una manera descuidada, como en muchos lugares cuando llega la hora de predicar, el predicador dice, a ver, vamos a ver dónde Dios no quiere hablar. Y hable la Biblia en cualquier parte y ahí predican. Hay iglesias donde se hace eso, hermano. Y eso le llaman ellos hablar por fe. A ver, vamos a hablar por fe. ¿Y si le sale la hoja en blanco? Como otro le salió los mapas. Le dijo, el Señor quiere que viajemos. Una salida irresponsable. Total, pues, hermano. No se puede, hermano. Tenemos que venir a la presencia del Señor de una manera que no sea vacilante o que no sea una descuidada. Debemos emular a los cristianos de Tesalónica. Vaya a 1 Tesalonicenses 2:13. Hay que imitar a esta iglesia, hermano. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, decir que queremos venir a la Escritura lleno de reverencia por ella no significa que tengamos que vestirnos con un traje de tal calidad, de tener la mejor calidad para el día, de asegurarnos de que tenemos de alguna manera el entorno preparado. Lo que significa es que debemos preparar nuestros corazones. Nuestros corazones. Porque hay lugares, hermanos, donde hay que cumplir todo un ritual para poder exponer y manifestar la palabra del Señor. Hay lugares donde usted no se puede subir a un púlpito si no tiene corbata. Hay lugares donde usted no puede predicar solo en camisa. Yo he estado en Ecuador y en Ecuador se predica con vestón y corbata. Te ven como irreverente si te subes en camisa al púlpito. Necesitamos, hermanos, entender que más que la posición, la postura o la vestimenta, hay que preparar el corazón. Dígale a que está a su lado, prepara tu corazón. Debemos preparar nuestros corazones. No importa la hora del día o la circunstancia en que tú estás leyendo la Biblia, cuando abre la Escritura, debemos encontrar una buena manera de hacer esto, porque es como orar en una breve oración. Los hermanos que van y suben a faena, yo creo que ellos hagan un tiempo también dentro de su rutina diaria en faena. ¿Para qué? Para leer la Escritura. Y allí tiene que preparar su corazón de una manera reverente. Antes de empezar a leer, agradeciendo a Dios por su palabra, pidiéndole que la use para hacernos más parecidos a Cristo. Hermano, el hecho y el propósito que nosotros necesitamos entender es que al nosotros conocer la Escritura, tenemos que parecernos a Cristo. Y no es para que seamos más cabezones que otros, sino que el propósito de la Escritura es que nosotros podamos parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. ¿Qué haría Cristo en una situación como esta? Si usted enfrenta un problema el día de mañana, ¿qué haría Cristo en una situación como esta? Entonces usted va a la Escritura y la Escritura le va a decir cómo hubiera actuado Cristo. Segundo, ¿cómo más tenemos que estar ante la palabra? Humildad y dependencia a Dios. Eso es lo que no tenía mi diácono. Humildad. El tipo creía que se la sabía toda. Humildad y dependencia hacia Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Es que necesitamos tener humildad y una sincera dependencia de Dios mientras pasamos tiempo en su palabra. Levánteme las dos manos aquellos que alguna vez han leído la Escritura y no han entendido nada. ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque uno cuando empieza a llegar a la iglesia lo primero que quiere leer es el Apocalipsis. ¿Sí o no? Y que los caballos y toda la cosa, hermano, los jinetes y las trompetas y todo. Si usted supiera que esas cosas son tan fáciles de entender. Pero ¿por qué uno se complica? Tiene que tener una sincera dependencia de Dios mientras pasa tiempo en la palabra. Necesitamos reconocer que somos totalmente dependientes del Señor. ¿Para qué? Lea esa última parte. Somos dependientes del Señor ¿para qué? Para iluminarnos. Para iluminarnos. Lo que la Biblia hace hoy día, hermanos, ¿qué es? Iluminarnos.
Y ahí yo me agarro con mis amigos pastores y teólogos que siempre estoy allí, porque muchos dicen que no, todavía revela. No, la Biblia no revela. La revelación ya fue escrita, la revelación está entregada en la totalidad. Lo que la Biblia hace hoy día con nosotros es iluminarnos. O sea, yo paso por un texto que lo he leído muchas veces y de pronto se prende la ampolleta en mi mente y el Señor me iluminó. No es que me lo haya revelado, me iluminó para que yo lo pueda ver. Es como cuando alguien está buscando algo, ¿verdad? Que cayó debajo del mueble y está tanteando y está ciega buscando. Y llega la hija con la linterna del celular y ¿qué hace? Le ilumina. El objeto siempre estuvo allí, pero la persona no tenía la capacidad de ver. Lo que hace la linterna lo ilumina. Eso es lo que hace la Escritura con cada uno de nosotros. Los reformadores llaman a esta actividad, hermanos, la verdad de la palabra que está apasionada en la conciencia de su pueblo. Los teólogos, ¿verdad?, modernos le llaman a los reformadores el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo internamente te dice, wow, este texto significa esto. ¿Qué más tenemos que tener, pastor, para esto? Corazones receptivos. ¿Qué pasó aquí? Se devolvió, ¿no? Corazones receptivos. ¿Qué significa eso? La tercera cosa que necesitamos para sacarle provecho a la Biblia es un corazón receptivo a la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús compara un corazón receptivo a un buen suelo. Cuando la semilla de la palabra se siembra en tal corazón, dice que se arraiga y da fruto agradable a Dios. Usted ha ido a la lectura, ¿verdad?, de la parábola del sembrador. Diferentes suelos, diferentes tierras, en todas cae la palabra, pero no en todas germina. No en todas da fruto, porque algunas son ahogados por las espinas, otros tienen muchas rocas y no puede hacer raíces, pero hay corazones en los cuales la palabra crece y da frutos. Santiago nos exhorta, Santiago 1, 22 al 25, a no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en el espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos antes de salir de casa se miraron en el espejo? Levante la mano, a ver. No le creo a la hermana que no se hayan mirado en el espejo. ¿Se miraron en el espejo? ¿Se acuerda cómo estaba? ¿Se acuerda cómo estaba su rostro? ¿Se acuerda cómo estaba toda la imagen de su cuerpo, de lo que usted pudo ver delante de ese espejo? Bueno, en un rato más eso se va a olvidar. Así es la gente que escucha un buen sermón el domingo, pero que se va a la casa y el lunes sigue haciendo exactamente lo mismo que está acostumbrado a hacer y que no pone por obra o por práctica la palabra del Señor. La Biblia no solo debe instruir tu mente, ahí donde digo yo que a veces nos volvemos cabezones, sino también transformar nuestras vidas. La Biblia no solo es información a la cabeza, sino también tiene que transformar nuestra vida. Mira el que está atrás suyo ahora, le doy permiso, por favor. Si es un hermano que lleva años, usted tuvo suerte, pues si no es alguien que no conoce, no. Pero usted ve y cree que Dios ha venido transformando la vida de ese hermano. Ahora volteate al que está a tu lado. ¿Has visto avances en el hermano? ¿Has visto avances en él? El objetivo de la ingesta bíblica es crecer en conformidad con Cristo a través de una vida cambiada. ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? A ver, ¿cuál es nuestro modelo a seguir, hermanos, en la iglesia? Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Pero a Cristo no lo hemos visto nunca, hermano. ¿Alguno de ustedes ha visto a Cristo? No lo hemos visto nunca a Cristo. Entonces nuestros modelos, primero que nada, tienen que ser los líderes de nuestra congregación. Porque si no somos capaces de amarlos a ellos y respetarlos a ellos, difícilmente podremos amar y respetar a Dios que nunca le hemos visto. Por eso es que Pablo dice, ¿qué dice Pablo?
A ver, ¿qué dice Pablo? Aquí lo pongo en aprieto. ¿Qué dice Pablo? Pablo dijo, escuchen solamente lo que digo, no me miren a mí. ¿Ha escuchado usted a esos predicadores que antes que empiecen a predicar ya se están excusando? No, mi hermano, no me mire a mí. Mire la palabra. Esa cuestión es farsante. Pues. No debería estar ese tipo allí. Porque los que ministramos la palabra de Dios, se supone que somos los primeros que la vivimos, pues, hermano. Por eso es que la palabra del Señor tiene autoridad, porque quien la está predicando tiene que vivirla. Yo no le puedo a usted hablar de generosidad si yo soy un tacaño. ¿Se entiende? La Biblia debe instruir tu mente, pero debe transformar tu vida, porque tenemos que parecernos a Cristo. Y Pablo dijo, imítenme a mí. Y no es que Pablo sea un tipo, Pablo es un tipo ególatra, egocéntrico. Los apostólicos dicen así. Pablo era el tipo egocéntrico, era altivo, soberbio. No, Pablo está diciendo, imítenme a mí, porque a mí me pueden ver todos los días lo que yo hago. Y él dice, yo imito a Cristo. Por eso cuidado los líderes. Cuidado cómo se conducen, cuidado cómo hablan, cuidado con sus acciones. Porque la gente literalmente nos está observando a cada uno de nosotros. Avancemos. Uy, yo ahora aparecía. Escuchar la Biblia, debemos estar regularmente afirmados para la predicación de la palabra bajo la predicación fiel. La predicación es un medio de gracia ordenado por Dios para su gloria, así como para el bienestar de su iglesia. La palabra de Dios es entregada ¿para qué? Para el bienestar de la iglesia. Dígalo conmigo, ¿para qué? Por eso, mientras usted más sermones se le den, usted tiene que ser más agradecido, porque lo estamos haciendo para el bienestar de la iglesia. A través de la Biblia, Dios usa la enseñanza pública de su palabra para comunicar su verdad ¿a quién? Para comunicarle la verdad a su pueblo. Escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios tienen que ser los métodos a través de los cuales nosotros vamos a ir creciendo y vamos a ir desarrollando. Debemos estar regularmente afirmados bajo la predicación fiel, lo que decía recién, para que la gloria del Señor se mueva. Debemos ser escuchadores activos y atentos. Activos y atentos. Hablaba con mi esposa ayer y le manifestaba también una conversación que tuve con un pastor amigo. Y la verdad que hoy día, tanto iglesias grandes como iglesias pequeñas, estamos llenos de cristianos o creyentes consumistas. Creyentes, no comunistas, ojo, consumistas. ¿Algunos se puso nerviosos o no? Consumistas. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia todos los domingos a ver qué me trajo el pastor hoy día. Y se sientan ahí. Llegan a la iglesia el jueves por la tarde a ver qué me trajo Juanito, qué me trajo Josué o qué me trajo Claudio hoy día. ¿Me irán a impresionar? Y la gente llega a la iglesia solo con la idea de consumir y no de participar ni de practicar lo que se les enseña. Y algunos caraduras se van diciendo, oh, no, el sermón ya estuvo más o menos. ¿Sabe cuántas horas demora uno preparar un sermón? Yo me bajo hoy día de aquí del púlpito después de predicar y ya me voy nervioso a la casa pensando en lo que tengo que predicar el otro domingo. Esa es mi vida. Y pensando en todo lo que hay que realizar y todo lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que después la iglesia venga, se cruce de brazos y como que, sí, como que no impresionamos a nadie. La iglesia no tiene que ser una iglesia consumista, tiene que ser una iglesia de escuchadores activos y atentos. Si a usted se le está enseñando de generosidad, usted es el primero que salta a ofrendar, pues, hermano. ¿Por qué? Porque usted está siendo activo a la palabra del Señor. Escuchar la palabra de Dios no es algo pasivo. Tenemos que venir a la palabra con ansiosa anticipación. Lo que decía el video que compartía mi hermano ayer. Venir ya pensando, oye, el Señor hoy día me tiene que hablar algo, el Señor hoy día tiene que hacer algo conmigo, hoy día se va a convertir mi esposa, hoy día se va a arrepentir mi esposo. Esa debe ser nuestra actitud ante la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que venir con ansiosa anticipación. Pídele a Dios que aplique su palabra en nuestros corazones para que crezcamos en santidad y nos transformemos más en la imagen de ¿quién? De Cristo. Segunda Timoteo 3, encontramos esta palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué es la escritura? Útil.
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté bien equipado. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que estar equipado usted, hermano? Para toda buena obra. Llegará el momento en que el Señor lo requiera a usted y no va a estar el pastor ni el presbítero y usted va a tener que actuar. Usted tiene que estar preparado para toda buena obra. Cristo mismo fue un lector diligente de la palabra de Dios. Él conocía las Escrituras. A menudo Jesús decía, está escrito, para responder a sus interrogadores o acusadores. Y también vemos un ejemplo de esto en la tentación en el desierto. Cuando 3 veces Jesús fue tentado por Satanás y las 3 veces le respondió, está escrito o escrito está, refiriéndose a la Escritura. Pastores, que yo siempre estoy ocupado, diría alguien. Las mujeres a veces se excusan en eso. Pastor, hay tanto que hacer en la casa, cocinar, lavar, planchar, hacer un montón de cosas. Debemos disciplinarnos a dedicar tiempo cada día a leer la palabra de Dios. ¿Cuánto lo hace? Levante la mano. ¿Será que Dios no le da tiempo para que usted lo haga? No deje esto al azar. Sé deliberado sobre esto. Tener un tiempo fijo todos los días nos ayuda a ser conscientes de nuestra lectura de la Biblia. Esfuérzate por contribuir un hábito de lectura regular de la Biblia y de adorar por Dios, y de orar por Dios para ayudarte a ser disciplinado. Levántese media horita antes, hermano, y gane esa media hora leyendo la Escritura. Estudiar la palabra de Dios. La lectura regular de la palabra es como manejar una lancha a través de un lago. Da una visión general del lago y de paso una vista de sus profundidades. Pero el estudio de la Escritura, sin embargo, nos van a llevar por debajo de la superficie del lago para una mirada en profundidad de los detalles que de otro modo se perderán. Porque la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. ¿Se entiende? Una lectura rápida, bueno, para cumplir, porque el pastor dijo que había que leer. Ya, una lectura rápida. Pero después usted tiene más tiempo y usted se puede meter en profundidad a lo que ese texto le quería enseñar. Estoy corriendo porque ya me pilló la hora. 5 preguntas útiles cuando estudia la Biblia. ¿Qué dice el texto? Este es un poquito de hermenéutica. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo este texto que yo estoy leyendo? ¿Qué significa el texto? ¿Qué preocupaciones causaron que el texto fuera escrito? ¿Qué puedo compartir en común con la audiencia original o con el autor humano del texto? La Biblia es contextualizada. Lo que Pablo necesitaba decir a los Gálatas también nos sirve a nosotros hoy día. Amén. ¿Cómo puedo responder hoy a las verdades del texto? O sea, la aplicación. ¿Cómo yo puedo actuar diferente de acuerdo a lo que el pastor hoy día estuvo hablando? Son preguntas, si alguno quiere estas diapositivas, después se las puedo hacer llegar. Hay preguntas que usted tiene que hacer cuando lee la Biblia. Y ya terminando. Nuestro crecimiento en la piedad, o sea, en la gracia de Dios, en el conocimiento del Señor, depende de nuestra ingesta bíblica. Dios nos santifica a través de su palabra, como Jesús al orar por todo lo que le pertenecen dijo, Juan 17:17. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si hay algo que va a operar y va a santificar a la iglesia, es la palabra de Dios. No es cuántas actividades podamos hacer, ni que le podamos llenar la agenda de un montón de cosas, hermano. Si usted lee la Biblia en casa y aquí le entregamos buenos sermones, usted tendría que cambiar. Usted tendría que ser transformado, usted tendría que ser un cristiano absolutamente diferente. ¿Qué le parece? Oramos al Señor.